Saludos, estimadas y estimados estudiantes. Estamos siempre con la guía 9, el mismo tema de las señales eléctricas en las neuronas, pero estamos en la parte número 3. Esta es la tercera parte que vamos a desarrollar para poder tener la guía completa. El objetivo que pretendemos es caracterizar las fases de un potencial de acción, así como la secuencia de procesos que conducen a su generación. Descripción de la fase del potencial de acción. La primera fase es la fase de despolarización. Cuando un potencial graduado despolarizante o algún tipo de estímulo que llegue al umbral que habíamos dicho que tenía que llegar a 55.000 milivoltios, si ha llegado un estímulo así o ha habido un potencial graduado despolarizante, se va a producir la fase de despolarización en la membrana. Este va a estar regulado por voltaje, en donde se van a abrir acá las compuertas del ion sodio. Esta proteína, las proteínas de membrana, que van a servir de canales, tienen compuertas que se abren o que se cierran en respuesta a los estímulos. Cuando ha habido este estímulo umbral, va a abrir la compuerta del sodio y van a entrar al interior de la célula aproximadamente 20.000 iones de sodio. Por supuesto que la entrada de estos iones de sodio dura milésimas de segundo. Luego inmediatamente se va a cerrar esta compuerta, ya no van a haber entrada de iones de sodio y va a comenzar a funcionar la bomba de sodio y potasio para poderlos expulsar. Pero mientras tanto eso sucede, que están abiertas las compuertas y que han entrado 20.000 iones de sodio, veamos qué ha sucedido en la membrana celular, cómo ha ido cambiando la polaridad. Nos vamos a venir este esquema porque está más grande. Entonces vamos a ver que del potencial de reposo de menos 70, llegó a menos 55 con el estímulo umbral. Acá surge la entrada de iones de sodio, las compuertas abiertas, y va haciéndose el interior de la célula menos negativo, acercándose a cero, pasa de cero y alcanza un valor de más 30. Cuando está en este valor de más 30, pues es el valor pico que ha alcanzado este potencial de acción, y es pues la fase despolarizante, que se ha dado porque gracias a los gradientes electroquímicos, ¿verdad? En donde a favor de este gradiente electroquímico ha ingresado el sodio y ha cambiado el potencial de membrana de un valor de menos 55 hasta más 30. Recordemos que los gradientes electroquímicos son dos factores importantes para que se dé este cambio. El gradiente eléctrico tiene que ver con el paso de la sustancia de los iones negativos acá, de este espacio negativo hasta su espacio positivo, y el gradiente de concentración de donde hay más iones de sodio hacia donde hay menos iones de sodio. Así se ha dado la fase de despolarización. Fase de repolarización. Aquí ha surgido que en esta fase se va a dar por la apertura más lenta de los canales de potasio y el cierre de los canales de sodio que previamente estaban abiertos. Entonces aquí el sodio ya se ha cerrado y se da la apertura de los canales de potasio, los cuales van a causar una variación en el potencial de membrana que pasa desde un valor de más 30 y va a descender hasta su estado de reposo. Y aquí pues lo que ha sucedido principalmente es los canales de sodio se han cerrado, se abren los canales de potasio, los iones de potasio van a salir del interior de la célula hacia el exterior, lo que va haciendo, cambiando
el interior de la célula. Es importante que nosotros tengamos claro que no todos los canales de potasio se cierran al mismo tiempo y puede que por un momento los canales de potasio queden abiertos, lo que va a provocar pues la fase que venga acá en el potencial de hiperpolarización. Entonces, en este esquema estamos viendo la repolarización que viene desde el pico que alcanzó la fase despolarizante y viene descendiendo de más 30, llega a 0, luego llega a menos 55 y luego a 70. Hasta acá estamos en la fase de repolarización. Ya vamos a ver qué sucede en la siguiente diapositiva con esta otra fase de hiperpolarización. La fase de post-hiperpolarización, aquí lo que ha sucedido es, estamos en este segmento de la curva, miramos que después del estado de reposo de menos 70 ha habido una deflexión y esto ha pasado porque los canales de potasio permanecen abiertos, todavía están abiertos. Entonces el egreso del potasio puede ser lo suficientemente importante como para causar pues esta hiperpolarización. Entonces el potencial de membrana se torna más negativo, veamos que se aleja más del cero, entonces es más negativo, incluso más de menos 90 milivoltios, y se ha dado pues porque los canales de potasio permanecen abiertos. Los potenciales de acción también van a tener un periodo refractario y se llama periodo refractario durante ese tiempo durante el cual una célula excitable no puede generar otro potencial de acción. Es un periodo breve de milésimas de segundo. Entonces, de periodo refractario tenemos dos, un absoluto y un relativo. Si ustedes observan acá en este esquema que tenemos, estamos hablando el periodo refractario absoluto y el periodo refractario relativo. En el absoluto nos dice que se da en estos dos colores, en este y en este. ¿Y qué pasa ahí? Que las compuertas de activación de canales de sodio dependientes de voltaje están abiertos. Si está abierto todavía este canal, no puede ella responder con otro estímulo, con un potencial de acción. Y también se va a dar cuando los canales de potasio dependientes de voltaje están abiertos y los canales de sodio se están inactivando. En este periodo que se está como cerrando uno y abriendo el otro, no va a poder responder a generar otro potencial de acción. Eso se llama periodo refractario absoluto. Ahora veamos en el periodo refractario relativo que sí es el intervalo durante el cual la célula no va a poder responder a un segundo potencial de acción solo si ha habido un estímulo supraumbral. Ella no respondería, pero si hay un estímulo supraumbral, ella va a responder con un segundo potencial de acción. ¿Y en qué circunstancias se va a dar esta respuesta a generar otro potencial de acción? Pues en esta fase intensa, del amarillo intenso. En esta etapa, pues los canales de potasio dependientes del voltaje aún siguen abiertos y los canales de sodio están en estado de reposo. Ya el sodio acá está en estado de reposo, completamente en reposo, y los canales de potasio están abiertos. Pero si viene un estímulo supraumbral, existe la posibilidad real de que se genere un segundo potencial de acción. Entonces, este periodo, como ya ha respondido con otro potencial de acción por ese estímulo supraumbral, entonces se llama periodo refractario relativo, ¿verdad? Esa es la diferencia con el absoluto. El absoluto no va a haber nada que genere un segundo potencial de acción. Y el relativo sí, si hay un estímulo supraumbral y si ya están los canales de potasio
están abiertos, pero los canales de sodio ya están en su estado de reposo, puede responder ella generando un potencial de acción por segunda vez. Comparación entre las señales eléctricas producidas por las células excitables. Comparación entre los potenciales graduados y los potenciales de acción. Voy a explicar las características, cómo son los potenciales graduados y los potenciales de acción. En estas características, el origen, los tipos de canales, la conducción, la amplitud, la duración, la polaridad y el periodo refractario. En cuanto al origen, los potenciales graduados se originan principalmente en las dendritas y en el cuerpo celular. El potencial de acción se origina en la zona del gatillo y se propaga a lo largo del axón. Es una diferencia del origen. En cuanto a los tipos de canales, los potenciales graduados utilizan canales dependientes de ligando o accionados mecánicamente. Y los potenciales de acción utilizan canales de sodio y potasio dependientes de voltaje. La conducción. El potencial graduado decrementales no se propaga, es decir, que no se va a propagar. Se permite la comunicación a una distancia corta. Y el potencial de acción son propagados y permiten la comunicación a larga distancia. En cuanto a la amplitud o al tamaño, el potencial graduado depende de la intensidad del estímulo y varía entre menos de 1 milivoltio y más de 50 milivoltios. Y el potencial de acción, su amplitud es del tipo todo o nada, o se genera o no se genera, habitualmente alrededor de 100 milivoltios. La duración habitualmente se propaga desde varios milisegundos hasta varios minutos el graduado, y el potencial de acción, la duración es menor, es de 0.5 hasta 2 milésimas de segundo, que como lo vamos a ver más adelante, este es el que se da en las fibras de tipo C. La polaridad, en cuanto a la polaridad, el potencial graduado puede ser hiperpolarizante, es decir, que puede inhibir la generación de un potencial de acción, o despolarizante, puede estimular la generación de un potencial de acción. En relación a la polaridad del potencial de acción, constituido siempre por una fase de despolarizante seguida por una repolarizante y el retorno al potencial de membrana en reposo. Entonces, en cuanto a la polaridad, el potencial de acción primero despolariza, luego repolariza y vuelve a potencial de membrana en reposo, que decíamos que era de menos 70. En relación al periodo refractario, en los potenciales graduados, pues no está presente, por lo que puede producirse la sumación, ¿verdad? Se dan sumaciones de los estímulos hasta que pueda llegar y que sea capaz, hasta si es bastante la sumación, si es suficiente para llegar al estímulo umbral, podría tener la capacidad de generar un potencial de acción. En cambio, el potencial de acción, el periodo refractario, está presente, por lo que no se puede producir la suma de los impulsos. Entonces, estas son las diferencias entre los potenciales graduados y los potenciales de acción. Gracias por su atención. Les dejo este link para que ustedes puedan ampliar más sobre cómo se da el proceso de la generación del potencial de acción y la bibliografía para que puedan leer el tema completo. Muchísimas gracias.